Jovencitos, señoritas, muy buenos días. Bienvenidos a esta su clase del curso de biología. El día de hoy vamos a hablar acerca de la contaminación ambiental. Y ya habíamos tomado en un primer punto, pero esta vez vamos a evocarnos a los factores ambientales, como por ejemplo, hablar del efecto invernadero, las lluvias ácidas, el smog fotoquímico y la destrucción de la capa de ozono. Entonces, si hablamos del efecto invernadero, recuerda que se denomina efecto invernadero a un conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera. Esta es causante principalmente de la acumulación de contaminantes gaseosos y partículas capaces de absorber energía. Uno de las determinaciones básicas que debes de tener en este punto es diferenciar qué es el fenómeno invernadero sobre el calentamiento global. Recuerda que el fenómeno invernadero en esencia es un proceso natural, es un ciclo el cual se va a cumplir, porque esto viene a la emanación del dióxido de carbono, entre otros componentes que van a facilitar el calentamiento de nuestra capa de ozono, que la energía que ingresa no salga. Pero, ¿qué es lo que sucede con el calentamiento global? El calentamiento global ya viene a ser la aceleración de este efecto invernadero gracias a las actividades del hombre, ¿ya? No lo olvides. Entonces, el efecto invernadero refiere a que la temperatura de nuestro planeta va a subir, y si es que incrementa es debido a que la energía, como ves ahí en el gráfico, la energía solar no sale de nuestra atmósfera. No lo olvides. Así también hablaremos de las lluvias ácidas. Y cuando hablamos de las lluvias ácidas, en realidad es una precipitación que contiene gran cantidad de sustancias ácidas, debido a que estas van a reaccionar entre gases sulfurados, como por ejemplo el óxido de sulfuro, o el sulfurito o el sulfurato. Obviamente en las aguas atmosféricas, si hablamos de las nubes, ¿verdad? Esta lluvia ácida es muy perjudicial porque va a dañar y obviamente mata a los árboles. Si llega a zonas de concentración fluvial, como por ejemplo los lagos o los ríos, generalmente van a desaparecer a los peces, las plantas acuáticas, debido a la variación del pH. No estoy hablando del papel higiénico, estoy hablando del potencial de hidrógeno. No lo olvides. Imagínate si aquí en Pangoa hubiera lluvia ácida, estarías ahí como la imagen, corriendo rápido porque una gotita simplemente quemaría tu piel. Estarías corriendo así de rápido. No lo olvides, las lluvias ácidas son perjudiciales debido a la concentración de azufre en el agua atmosférica. Así también vamos a hablar del smog fotoquímico. Y cuando hablamos del smog fotoquímico, es hablar de una estructura que se va a originar gracias a la luz solar. Esto refiere a que cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, se origina este smog fotoquímico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que esa interacción de la luz solar con los contaminantes forma una sustancia mucho más tóxica que el ozono y el ácido. A eso se denomina el smog fotoquímico. Es algo intenso en los meses de verano, porque hay mayor actividad, y en las grandes ciudades cálidas y secas. No lo olvides. Ese smog fotoquímico es muy perjudicial, porque eleva a grandes rasgos la temperatura de un ecosistema determinado. Y el otro punto es la eutrofización. Si tú hablas de la eutrofización, es netamente la desaparición de las aguas o de los ecosistemas lénticos. Y cuando me refiero a los ecosistemas lénticos, estoy expresando terminológicamente los lagos, las lagunas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de la eutrofización, es la desaparición paulatina de ese lago y se convierte en parte de ese ecosistema terrestre. Como ves en la imagen, en esa pequeña animación, un pequeño lago se empezó a secar y de pronto
pasó el tiempo, ya no hay lago, no hay rasgos ni restos de que era un lago y empieza a crearse, ¿qué cosa? Una vegetación similar a la que estaba sobre ella. Se convierte en un ecosistema de tierra firme. No hay lago. Generalmente pasa en nuestra zona, en el Perú, en las zonas altoandinas sobre todo, está pasando ello. ¿Debido a qué? Debido al efecto invernadero, debido al calentamiento global. Esto hace que la temperatura de nuestro planeta se eleve de manera abrupta. Y si ocurre eso, hay mayor evaporación. Y cuando hay mayor evaporación, ¿de dónde crees que se va la evaporación? Del agua. ¿Y de dónde? De los lagos y las lagunas. No lo olvides. Muy bien, muchachos. Continuamos entonces. Ya sabemos que es smog fotoquímico, que es la eutrofización, y hablaremos de la destrucción de nuestra capa de ozono. Recuerda que el ozono es un gas que protege, que cubre nuestro planeta. ¿De qué lo cubre? Pues este es un gran absorbente de radiación solar. La radiación ultravioleta, que es perjudicial para el ser humano, sobre todo porque le causa cáncer a la piel, es absorbida por esta capa de ozono. ¿Ya? Entonces, esta capa de ozono es como un filtro beneficiario para el exceso de radiación que emite el sol. Entonces, como se da ese proceso, nosotros estamos muy contentos de que exista la capa de ozono que recubra nuestro planeta. Pero, sobre todo, nuestras actividades, ¿ya? Nuestro accionar del día a día, destruye esta capa. Y como lo destruye, hace pequeños agujeros. Y si tienes muy mala suerte de que la radiación ultravioleta que pasó por ese agujero llegue a tu piel, te va a dar cáncer a la piel. ¿Cómo así, profesor? Mira, uno de los componentes que dañan nuestra capa de ozono es los carbonos, o bueno, los clorofluorcarbonados, compuestos de cloro, flúor y carbono. El cloro va a destruir ese ozono, ese O3 que decimos, se lleva un ozono, un oxígeno, y solamente es O2, destruyendo esa capa de ozono. ¿Cómo así, profesor? ¿Y quién es el principal agente de destrucción? Y lamentablemente tú lo haces todos los días. ¿Cómo, profe? Generalmente, sobre todo jovencitos, ya en la etapa de la adolescencia quieren oler rico, ¿sí o no? No se bañan, pero quieren oler rico. ¿A qué utilizan? Desodorante. Y no utilizan desodorante en rolón o en crema, desodorante en spray. Pero ese spray tiene carbono, flúor y cloro. Los compuestos clorofluorcarbonados. Y ese gas que sale es el principal destructor de la capa de ozono. No lo olvides, muchachos. Espero que te haya servido. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.